Sí, ahí está. Entonces, dar nuevamente la bienvenida a todos. Para nosotros es un gusto que nos puedan acompañar en esta tarde, que podamos juntos escuchar, aprender de la palabra de nuestro Señor. Bien, por lo tanto, en esta oportunidad voy a proyectar, a ver si es que se logra visualizar. Creo que ahí debiesen estar viendo ya cuál va a ser el pasaje que vamos a tocar en esta tarde. Así que vamos al libro de Isaías, el capítulo 42, desde el versículo 1 al 7. Bien, vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías desde el versículo 1 al 7. Aquí me voy a tomar la libertad de poder leer en otra versión. Lo voy a proyectar acá, pero ustedes si tienen otra versión, por supuesto pueden leerla ahí en sus Biblias. Bien, lo puse más por un tema de lenguaje, ¿ya? Pero el contenido es el mismo. Por lo tanto, vamos a hacer este ejercicio, ¿bien? Y vamos a dar lectura entonces desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras más lejanas, aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Dice el versículo 5: Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice: Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos a los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Y hasta aquí vamos a dar lectura en esta primera parte, desde el versículo 1 al 7. Bien, por lo tanto, para poder abordar este pasaje, vamos a tomar desde el versículo 1 al 7 en tres puntos. Bien, siempre me gusta ir separando los pasajes en tres puntos. Bien, así que tenemos el primero, que es un siervo escogido y ungido, que va a ser el versículo 1. Tenemos el segundo punto, que es la misión del siervo. Vamos a ver cuál es su misión, que es la justicia y la redención, desde el versículo 2 al versículo 4. Y nuestro tercer punto va a ser el nuevo pacto y el llamado al arrepentimiento, desde el versículo 6 al 7. Así que tenemos siervo escogido y ungido, tenemos la misión del siervo, que es la justicia y redención, y finalmente el nuevo pacto y el llamado al arrepentimiento. Bien, que está en los versículos 6 y 7. Así que antes de comenzar, lo que podemos ver, ¿cierto? ¿Cuál es o cómo es llamado el siervo en Isaías? Bien, a menudo el libro de Isaías, a modo de introducción, es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿ya? Contiene algunas de las profecías más claras y más poderosas sobre el Mesías. Hay muchas profecías que nos hablan acerca del Mesías, acerca de su venida, acerca de su nacimiento y de su muerte. Bien, sobre todo el más conocido, que es Isaías 53. Y en esta oportunidad vamos a tocar ya con las primeras canciones de El Siervo. Bien, son muchas canciones que nos hablan acerca de lo que hace el Mesías, de cuál es su labor, qué es lo que va a realizar en este mundo y quién es enviado para cumplir una misión divina en la tierra. Por lo tanto, vamos a ir viendo cuáles son estas misiones, cuál es esta misión, cuál es su propósito y quién es este siervo. Bien, así que en nuestro primer punto está el siervo escogido y ungido.
Por lo tanto, acá en los primeros versículos, Dios habla y nos dicen, miren a mi siervo al que yo fortalezco. Bien, miren a mi siervo a quien yo fortalezco. Él es mi elegido. Él es aquel a quien Dios escoge para poder realizar una labor. Él es elegido o es ungido y él además es quien lo complace. Él es el deleite del Señor. No es cualquier persona, ¿bien? Es una persona que fue apartada para un propósito específico, ¿bien? Es alguien que, como se hacía con los sacerdotes, que eran escogidos, eran ungidos, apartados para poder servir al Señor, este siervo es apartado, ¿bien? Para poder hacer una misión específica. Por lo tanto, Él es a quien Dios escoge, a quien y en quien Él se complace o en quien Él se contenta. Bien, ya podemos ir viendo quién es esta persona, porque este siervo es una figura profética del Señor Jesucristo, quien es el Mesías prometido. Por lo tanto, el Señor Jesús es aquel que iba a llevar a cabo una obra de salvación. Él es aquel que iba a unificar aquello que estaba disgregado. El libro de Isaías nos habla bastante de cómo el pueblo de Dios se aleja de Él, cómo el pueblo de Dios toma otros caminos, están completamente alejados y completamente inmersos en sus propios deleites. Por lo tanto, Dios promete, Dios nos muestra que va a haber uno que va a ser capaz de unificar aquello que estaba disgregado. Y es este Mesías, es este siervo que es escogido por Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa y es enviado a este mundo por medio, cierto, de como estuvimos orando, Dios en su amor unigénito en su amor único, real, extraordinario, envía todo lo que Él tiene a este mundo. ¿Y qué es todo lo que Él tiene? Su precioso Hijo. Él envía a su Hijo a este mundo para cumplir esta promesa, ¿bien? Para poder hacer justicia a las naciones, para poder salvar a aquellos que están alejados, enviando para traer justicia y la salvación a las naciones. Este siervo es escogido para poder salvar. Por lo tanto, ya podemos ver cómo nuestro Salvador, cómo el Señor Jesús es este siervo prometido, es aquel que es escogido, que es apartado para cumplir la obra perfecta de salvación. Y por lo tanto, lo que podemos ver en nuestro segundo punto es cuál es esta misión, de qué forma lo va a realizar, de qué forma va a traer justicia, de qué forma va a traer redención a aquellos que están alejados, a aquellos que están apartados, insertos en sus delitos y pecados, aquellos que están completamente cegados en oscuridad y en todo lo que ofrece este mundo. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 2? El versículo 2 nos dice que no gritará, ¿bien? O como dice la reina Valera, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, o no levantará su voz en público. Bien, no será un siervo que se caracterizará por la violencia, no será alguien que utilizará otros métodos para poder llamar la atención, sino que será alguien que no va a aplastar a la caña más débil, no va a apagar una vela que titila o una vela que está a punto de apagarse, no va a ser aquel que la sople para poder apagarla, no va a ser el que va a quebrar la caña más débil acá es como de estos palos que son muy delgados y están a punto de quebrarse, no es aquel que va a ejercer presión sobre ellos para poder quebrarlos, sino que al contrario, este siervo es alguien que va a actuar en humildad y en compasión. Va a ser alguien que va a destacar por sobre el resto por su forma de ser, pero sobre todo por lo que va a realizar en este mundo. Por lo tanto, él en su humildad y en su compasión va a traer justicia.
va a dar justicia a aquellos que están desamparados, va a dar sanidad a aquellos que lo necesitan, pero sobre todo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este siervo viene a poder redimir, limpiar el pecado de todos nosotros y no por la fuerza. No lo viene haciendo o no lo va a hacer a través de actos heroicos o como lo esperaban los judíos. ¿Sabía usted que los judíos esperaban a un Mesías que fuese capaz de liberarlos de la opresión romana o de la opresión de cualquier imperio que estuviese dominante en ese entonces? A uno que viniese con una espada, que fuese capaz de liberar a un pueblo completo. Esperaban a alguien que pudiese dar batalla y pudiese reinar con fuerza, con conquista, a alguien que ellos pudiesen seguir, tal vez alguien como Saúl, que finalmente lo siguieron por su estatura, por la capacidad bélica que podía entregarles, pero no, el Mesías, acá como se nos describe, va a ser alguien que no gritará, ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila, y les hará justicia a todos los agraviados. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 4? Miren lo que dice la Reina Valera del 60: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esto último de las costas también es traducido como las tierras, aún las tierras más lejanas del mar esperarán sus instrucciones. Todo su amor, todo lo que Él va a realizar en este mundo no quedará solo en Israel, sino que se expanderá a todas las naciones y todas las naciones se verán beneficiadas por lo que el Señor Jesús o el siervo de Jehová hará por este mundo. Por lo tanto, ya se nos está mostrando lo que el alcance que tendría esta obra perfecta que haría este siervo. Bien, ¿cuál será esta misión? Entregar justicia y poder redimir, pagar los pecados de cada uno de nosotros al venir a este mundo. ¿Y cómo es que Él lo cumple? Resulta que nosotros, estimados, tal como viene el contexto de este libro de Isaías, el libro de Isaías muestra, como ya dije, a un pueblo que está apartado, a un pueblo que sigue sus propios caminos. Y eso no es ajeno a cada uno de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a la autocomplacencia o a mirar hacia nosotros mismos, buscando nuestro propio beneficio. Puede haber extraordinarias excepciones, como el poder mm, entregar cierta parte nuestra a un hijo o a alguien que tú amas, a tu esposa, a tu esposo, etcétera. Pero sí siempre hay una parte que se preocupa de nosotros mismos, el amor propio. Y el pueblo de Dios estaba completamente alejado de Dios. El capítulo 50 habla de un divorcio entre Dios e Israel. Por lo tanto, la situación es bastante grave. Y acá podemos notar cuál es la condición espiritual del pueblo de Israel en estos tiempos. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Resulta que nosotros estamos en una condición bastante similar. Estamos alejados. Si hay personas acá que no han confesado a Cristo como su Salvador, están viviendo en sus delitos y pecados. Porque el perdón no viene de forma automática, sino que hay que confiar, hay que creer. Y si no has hecho eso, tu condición es la de el pueblo que está acá siendo descrito en el libro de Isaías. Un pueblo que está alejado, un pueblo que está inserto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, Dios escoge un siervo, lo envía para poder unificar, para poder salvar. Y este siervo, o a cómo se cumple esta palabra, se cumple en Jesús.
Porque el Señor Jesús vino a este mundo y fue a la cruz para poder rescatarnos. El Señor Jesucristo sufre la justicia que debiese haber caído sobre nosotros y paga el precio por nuestro rescate. Y así es como cumple lo que se le había dicho acá en Isaías 42, que él haría justicia a todos los agraviados. Y dice el versículo 4, y no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. El Señor Jesús fue valiente al ir a la cruz. Él siendo, él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Uno que se entrega, uno que deja sus herramientas de lado, toda la posibilidad de defensa la deja a su lado, como le dijo a Pedro allí en el monte de Getsemaní, podrían venir legiones de ángeles a defenderme. Guarda tu espada. Pero él fue a la cruz de forma valiente y allí estuvo, solo, para poder impartir, para poder cargar con nuestra justicia, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. La cruz no fueron solo clavos y azotes. La cruz tiene una arista muy profunda y espiritual, porque allí nuestro Salvador carga con todo lo que Dios desprecia de nosotros, el pecado. Carga con todo, todas aquellas cosas que nosotros realizamos de forma escondida y que no vamos a sacar a la luz, pero sobre todo por actitudes que son base y que nosotros no podemos cambiar. Pecados de cuando nos alejamos, pecados cuando mentimos, pecados cuando nos olvidamos de Dios, cuando pensamos en nosotros mismos, pero sobre todo pecados de blasfemia y de otras cosas, poniendo a nuestra personalidad, nuestra persona por sobre Dios. Y eso es algo que le ofende. Y todas esas cosas Dios las carga. Nuestro Salvador las carga, las lleva sobre su espalda como una mochila. Y Dios carga su justicia sobre él. Y en la cruz se cumple, donde él enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero. Y enmudeció su boca. Isaías 53, un par de capítulos, unos cuantos capítulos más hacia adelante. Y sufre por los pecados de la humanidad. Y trae justicia y redención a través de su muerte. Él es quien carga con nuestra culpa. Y así es como nuestro Salvador cumple con este precioso propósito que Dios le encomienda hacer, por amor al mundo. Como dice ese versículo tan conocido que hemos citado muchas veces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, podemos ver cómo el siervo de Dios, expresado en el Señor Jesús, cumple a cabalidad lo que Dios mandó a hacer. Lo mandó a traer justicia y a redimir a través de su muerte en la cruz. Y es precioso poder ver cómo el Señor Jesús cumple profecías del Antiguo Testamento, cientos de años escritos antes de su venida.
lo cual es extraordinario. Y finalmente ya podemos ver cómo se establece un nuevo pacto y cómo también se nos llama al arrepentimiento. Porque acá Dios describe la misión del siervo, que será luz para las naciones. Versículo 6 dice, voy a leer la Reina Valera, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz, luz de las naciones. ¿Con qué razón? Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y es extraordinario, a medida que iba leyendo este pasaje, se me vino a la mente cuando el Señor va, está en Nazaret y habla en la sinagoga, y lo primero que dice, que el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso está en Lucas, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, desde el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso es una lectura propia de este mismo libro, Isaías 61. Por lo tanto, ya comenzamos a ver cómo el Señor Jesús también hace mención de, de este mandato que Dios le hace al siervo de Jehová. Yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia y el Señor lo cumple. Viene a este mundo para poder impartir su justicia. Este es mi Hijo amado en quien tengo todo mi contentamiento, decía el Señor, cuando el Señor es bautizado y se abren los cielos. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo los israelitas. Y se cumple. Él nace en Belén de Judea, en Israel. El Mesías nace aquí y es de Israel. Por lo tanto, sí, podemos ver cómo el siervo del Señor, cómo el siervo de Jehová cumple lo que estaba dicho cientos de años antes. Y él será luz para las naciones. Hay un mundo que está en completa oscuridad. Por lo tanto, él es llamado también la luz del mundo. Y él mismo lo dice, el Señor Jesús lo dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Por lo tanto, Él va a ser quien guíe en medio de la oscuridad. Él va a ser quien va a traer a aquellos que están en oscuridad para darles luz. Y lo que encuentro precioso con el paralelismo que se da en Isaías 61, que es el pasaje que nuestro Señor lee en la sinagoga, es que Él va a sacar de lo más profundo de las cárceles a aquellos que están oprimidos. Esa es la condición del pecador. El pecador está cautivo, está encarcelado por el pecado. En la celda más oscura, en la celda más profunda, donde la luz del sol ni siquiera llega. Esa es la idea del pasaje o del contexto en el que se dan estos dos pasajes. Desde lo más profundo, Dios o el siervo de Jehová lo va a sacar y los va a liberar. Y lo hace por medio de su sacrificio, pagando el precio de esa libertad. ¿No te gustaría ser libre? ¿Ser libre del pecado? ¿Ser libre de la muerte eterna? Realmente es precioso poder saber que hay oportunidad que tu alma pueda descansar, porque el alma del pecador está aprisionada.
está completamente en oscuridad y siendo gobernada por el pecado, lo cual es terrible, porque el pecado lo único que quiere hacer es destruirnos, es hacernos caer aún más bajo y alejarnos cada vez más de Dios. No quiere nada bueno para nosotros, es nuestro enemigo. En cambio está Dios, quien envía a un Salvador para poder rescatarnos de las cadenas de la muerte, para poder romper las cadenas que tiene el pecado. ¿Y sabes por qué es capaz de hacer eso? Porque Él lo venció en la cruz. Él rompió las cadenas de la muerte y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, sí, nos puede dar esa preciosa esperanza de que un día volverá porque Él está vivo. No está muerto y no está crucificado. Él está vivo. La tumba está vacía. Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. La muerte no lo pudo retener. Por lo tanto, Él también te puede librar de una muerte espiritual que es eterna. Él vino a hacer la liberación de los cautivos y serás una luz para guiar a las naciones. Por lo tanto, podemos ver que el Señor Jesús ofrece salvación y liberación, pero el mensaje del Evangelio requiere una respuesta al arrepentimiento. ¿Qué implica arrepentirse? Implica reconocer nuestra ceguera, implica reconocer la esclavitud espiritual, la ausencia de luz, la ausencia de libertad, y que realmente necesitamos la ayuda de este Salvador, de quien yo te estoy hablando en esta tarde, del Señor Jesús, de poder dejar a un lado nuestro egocentrismo y darnos cuenta que realmente necesitamos de uno que nos pueda salvar y poder volvernos a Dios en busca de perdón. Y es por eso que él siempre decía, por ejemplo en Mateo 4, cuando decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es la invitación central del Evangelio, dejar atrás el pecado y poder recibir esta vida nueva en Cristo. ¿Cuándo puedes hacerlo? En cualquier momento. Lo puedes hacer ahora. Una oración, no necesitas impresionar a Dios. Si te has dado cuenta y has visto que tu condición es de esclavitud y de oscuridad, no pierdas el tiempo y clama por salvación. Examina tu corazón. Dios hizo todo este plan para poder salvarnos, pero sobre todo para poder salvarte a ti. Es un plan perfecto. Es un plan en el cual implica que Él enviara a su Hijo unigénito para morir y pagar tus pecados. Lo hizo por amor. Por lo tanto, Él está abierto en esta tarde para poder recibir a todos aquellos que confiesen sus pecados y crean en aquel que los vino a salvar. Crean en el Señor Jesucristo. Crean en Él. Acéptenlo. Y su vida va a cambiar para siempre. Así que esperamos de todo corazón que el Señor pueda obrar en sus vidas. Así que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.
Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente a nuestro Señor por estar acá y poder predicar el mensaje de salvación, el mensaje de parte de Dios para nosotros, que nos habla acerca de la persona de Cristo. Pero el mensaje comienza diciéndonos acerca de Dios y acerca de nosotros, acerca de Cristo y su obra. Para eso vamos a leer en Isaías 64, nos dice en el 64:4, dice, no, el 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos nosotros caemos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Este es un texto que está escrito en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Dios, pueblo Israel. Y así Dios describe a este pueblo. Pero si leemos en Romanos, Romano dice, si bien, habla también cuando Pablo va a predicar a Roma, el Evangelio que trae justificación, se revela la justicia de Dios. ¿Por qué se va a predicar el Evangelio allí? Dice él, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y ahí muestra la condición del hombre, cómo es el hombre, en qué condiciones se encuentra el hombre delante de Dios. Y en Romanos 3:10 en adelante, dice que no hay diferencia entre el pueblo escogido de Dios, los judíos, y nosotros, los gentiles. No hay diferencia. Todos están bajo pecado, todos están bajo el control del pecado. Así que este pasaje también tiene que ver con nosotros, con la humanidad. Así Dios ve al hombre. Lo que Dios pide del hombre está en el 64:5. Dice que Él sale al encuentro de aquellos que con alegría hacen justicia, de aquellos que se acuerdan de Él en sus caminos. Eso es lo que Dios pide del hombre. Isaías 53:6 dice, pero todos nosotros nos descarriamos. Todos es todo. No hay quien haga justicia. No hay quien piense en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, sino que todos se desviaron. Todos nos hemos desviado, siguiendo nuestros propios caminos, lo que a nosotros nos parece bien. Nosotros seguimos. Y eso es pecar. Aquí dice en el 64:5, pero tú te enojaste. Dios se enoja. Dios se enoja. Tú te enojaste. La razón es porque pecamos. Te hemos fallado, no hemos descarriado. Dios se enoja cuando nosotros pecamos. No descarriamos. Y ahí está la pregunta. Si Dios se enoja y nosotros, porque nosotros hemos pecado y además hemos perseverado por largo tiempo en nuestros pecados. Y ahí está la pregunta, ¿acaso podremos ser salvos? Y ahí describe el apóstol cómo somos nosotros, cómo está el hombre delante de Dios. ¿Podemos ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad. Y ahí nosotros podemos leerlo, o cada uno de ustedes, yo, podemos leerlo en primera persona. Todos nosotros somos como suciedad, pero
Podemos leerlo, soy como suciedad. Así Dios me ve, como suciedad. Así Dios ve al hombre sin salvación, al hombre natural, el hombre que no ha acudido al Evangelio. Suciedad, soy como suciedad. Y mi justicia delante de Dios como trapos de inmundicia, como trapos sucios, harapos viejos. Eso es mi justicia, lo que yo hago delante de Dios. Soy como suciedad, así Dios me ve, y todo lo que hago, lo mejor, son como trapos de inmundicia. Y caigo como la hoja. Es decir, la hoja en el árbol está con un propósito. Hermosea el árbol, da sombra y para otras cosas. Hay un propósito, pero al caer pierde el propósito, muere, se separa. Y así también el hombre no solo es como suciedad, no solo todo lo que hace es como trapo de inmundicia, sino que ha perdido el propósito. He perdido el propósito. Podemos leerlo. Soy como suciedad, ¿puede leer usted? Todo lo que hago son como trapos de inmundicia porque he perdido el propósito. Me ha apartado de Dios, como la hoja. ¿Y para qué sirve la hoja? ¿Para abono o quemarla? Para eso sirve. Dios nos creó con un propósito. ¿Usted se ha puesto a pensar para qué fue creada? ¿Para qué fue creado? Porque todas las cosas son hechas con un propósito. El hombre crea cosas con un propósito. No crea cosas al azar para que existan. No, todo ha sido creado con un propósito. ¿Cuánto más Dios? Dios ha creado todas las cosas con un propósito. El sol, la luna, el agua, el aire, todo ha sido creado con un propósito. Los ángeles, los animales. Pero vemos en las escrituras que el hombre fue creado con un propósito mucho más elevado que cualquier otra creación. Glorificar a Dios y disfrutar a Dios, alabarle, servirle. Pero el hombre ha perdido ese propósito cuando el pecado entra en él. Ya no está cumpliendo el propósito por la cual ha sido hecho. ¿Y qué pasa cuando algo pierde el propósito? Por ejemplo, usted tiene un celular. Imagínese el celular se le echa a perder. ¿Dónde anda trayendo el celular? En el bolsillo o en la cartera, ¿cierto? No, ahí anda trayendo su celular. Pero ¿qué pasa si el celular se echa a perder? Usted dirá, esta cosa ya murió, ya no sirve, es inútil, está muerta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito por la cual lo creó. Entonces, ¿qué lo va a hacer usted? Lo saca de ahí. Ya no va a andar trayendo ahí, porque es molesto, no sirve. Así también el hombre estaba con Dios, Adán. Pero cuando el hombre pecó, el pecado entra en Adán, Adán pierde el propósito y Dios lo echa de su presencia. Adán murió, perdió el propósito, ya no está cumpliendo, es inútil. Y después dice, nuestras maldades nos arrastran como el viento, nos llevaron como el viento. Santiago habla de las concupiscencias que nos arrastran. Hay una fuerza dentro, es decir, hay un mal que nos controla, el pecado nos controla. Como dice el profeta Jeremías 13:23, ¿podrá el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podéis cambiar. No podéis. Y dice, si pudiéramos limpiarnos de nuestro pecado tampoco, ni aunque te laves con lejía, ni aunque amontonemos jabón, aún sigue el pecado en nosotros, la mancha. Esa, esa, eso que nos hace inútil, eso que nos hace que perdamos el propósito por el cual fuimos hechos.
Y Dios dice que no hay nadie que invoque su nombre. Nadie invoca su nombre como Él quiere, no como nosotros queremos. El hombre debe ser muy religioso, pero no esa es la manera de hombre. No esa es la manera del hombre, porque el corazón del hombre es perverso. Nuestro corazón dice que es torcido, es perverso y engañoso. Todos nosotros nos descarriamos. Así Dios ve. Si usted no ha creído en el Evangelio, Dios lo ve como suciedad. No importa quién sea, lo famoso que sea, lo buen padre, lo buen hijo, los títulos que tenga, colgando las diplomas, lo buen trabajador, lo buen jefe, cuántos estudios tenga, para Dios como suciedad. No importa el perfume que se eche, suciedad. Y lo que hace, dice, como trapos de inmundicia. Ha perdido el propósito. Todos hemos perdido el propósito. Todos estamos controlados por esta fuerza, por el pecado. Y Dios dice, está enojado, está irado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No tolera el pecado. Adán un pecado y fue hallado. Dios es justo, tiene que condenar al pecador. El hombre está condenado a una ruina eterna, a una condenación eterna. Y Dios nos describe ese lugar de condenación que nos corresponde por haber fallado a Dios. ¿Y cuál es el lugar? El lago que arde con fuego y azufre, la cárcel de Dios, donde va a ir Satanás y sus demonios, y todo aquel que ha rechazado el Evangelio, que nos habla de Cristo y el crucificado. La cárcel de Dios, el lago que arde con fuego y azufre. Y Dios nos dice, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en este lugar? Dice que el hombre, en este lugar de condenación, la mujer, el joven que rechaza el Evangelio y va a este lugar de condenación, va a vivir eternamente separado de la presencia y gloria de Dios. Es decir, va a vivir separado de todo bien de Dios, de toda misericordia, de todo su amor, de todo lo bueno que Él tiene preparado para su pueblo. Dios dice que allí al hombre le dará la espalda y no el rostro. Y eso habla de la ira de Dios, de su enojo. Ezequiel 8:18 dice que el hombre gritará a sus oídos, pero Él apartará su misericordia. Apartará su misericordia. Sí, allí habrá clamor, oración en este lugar de tormento, pero clamor y oración sin respuesta. Eso lo vemos también en la historia del rico y Lázaro. Allí el rico clamaba, oraba, pedía, pero no hay respuesta a su sufrimiento. También dice que este lugar no solo es separación de Dios y del pueblo de Dios, sino que también es un lugar de tormento, donde el alma no tendrá reposo, ni de día ni de noche. El tormento será eterno. El alma del hombre no será aniquilada, estará consciente allí, sufriendo el castigo, la ira de Dios. Pasarán años y años y la alma será atormentada. Pasarán miles de años y miles de años el alma será atormentada sin tener ni siquiera un segundo, un minuto de reposo. Y Dios dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos de este lugar. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y aun cuando nuestras iniquidades, dice, han hecho separación entre Dios y nosotros,
Aun cuando nuestros pecados han hecho ocultar de Él su rostro. Dice que su mano no se ha cortado para salvarnos y su oído no se ha grabado para oír. Él quiere que nosotros invoquemos su nombre, el nombre de su Hijo. Estabais citando Isaías 59, versos 2 y 1. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Y aquí decía, pero no hay nadie que invoque su nombre. No hay quien se apoye en él, porque todos se apoyan en su justicia propia. ¿Y cómo describe Dios nuestra justicia? Como trapos de inmundicia. Todo lo que el hombre tiene, dijo el Señor Jesús, por sublime, para Dios es abominación. Es abominación. Y Dios quiere que nosotros invoquemos su Hijo. Es el único que me puede salvar de esta condición en que se encuentra el hombre. Es Cristo. Dios quiere que nosotros nos despojemos, nos deshagamos de la idea que podemos encontrar el favor de Dios bajo la medida de mi supuesta perfección, bajo el medio de la superficialidad de mis méritos. Porque esto lo único que consigue es condenación y maldición. Dios quiere que nos despojemos de estos trapos de inmundicia, de esta justicia propia, de estos trapos viejos, de estos harapos sucios. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece una vestimenta, una ropa de justicia que es perfecta y es completa. Y tal ropa no es de ningún mortal, de ningún hombre como nosotros. Es la justicia completa y perfecta de Cristo, por medio de la cual soy aceptado ante Dios. Soy declarado justo ante Dios, que Él es el juez, que no negocia con el pecado, con nuestro pecado, y no compromete su santidad para salvarme. Y este es el Evangelio, que Dios salva, que Dios salva a toda persona que mira al Hijo de Dios, que confía en el Hijo de Dios. Todo aquel que invocare su nombre, dice Romanos 10, 9 en adelante, es salvo. ¿Salvo de qué? De la condición en que nos encontramos, en que se encuentra el hombre. Salvo de ir al infierno, a la condenación eterna. ¿Y por qué solo Cristo me puede salvar? ¿Qué tiene Él? ¿Quién es Él? Él es el Hijo de Dios. Así lo declara las Escrituras. El Hijo de Dios. El eterno Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Cada persona que cree en Él pasa a ser un hijo de Dios, pero es un hijo adoptado. Dios lo adopta cual hijo. Juan 1, 12 dice, mas a todos los que le reciben y creen en su nombre, Dios le da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Somos adoptados, dice Efesios 1, 3 al 5. Adoptados hijos suyos.
Y todos aquellos que hemos depositado la fe, dice Gálatas, somos hijos de Dios, pero por la fe en Jesucristo. Pero Dios tiene un solo hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. A Dios nadie le dio jamás. El hijo unigénito, el único, le ha dado a conocer. Porque es el único que está junto al Padre. Estuvo y está junto al Padre. Y es el único que conoce al Padre. Y es el único que está capacitado para revelarnos al Padre. De tal manera que él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque en él habita toda la plenitud de Dios en él. Jesucristo es divino. Es divino. Lo adoran los ángeles. Lo adoran los serafines. Le adoramos a aquellos que hemos creído en él. ¿Y por qué le adoramos? ¿Por qué adoran los ángeles? Porque él es Dios. Él es Dios. Que está junto a Dios. Pero es Dios. El Hijo de Dios. Que ha venido al mundo. Y al venir al mundo, él toma una naturaleza. Para poder salvarnos, dice el escritor hebreo, él tiene que tomar nuestra naturaleza de carne y sangre. ¿Y dónde toma esta naturaleza? Allí en el vientre de María. Cuando el Espíritu Santo viene y el poder del Altísimo la cubre, allí comienza este gran misterio de Dios manifestado en carne. Gran misterio. Después nace de 8 meses, 9 meses, no sabemos, la Escritura no lo señala, pero él nació. Nació. Y nació como un niño, dice Isaías. Pero como hijo de Dios, se nos dio. De tal manera amó Dios que nos ha dado a su Hijo. Él es Dios. ¿Y a qué vino? A salvarnos. Y para salvarnos, Él tiene que hacerse responsable de nuestros pecados. Se hace responsable de nuestros pecados. Nosotros nos descarriamos cual oveja, pero dice que allí en la cruz del Calvario, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él los cargó en su cuerpo, allí en el madero. Todos sus pecados, los suyos y los míos, los cargó en su cuerpo. Ese pecado que me trae separación de Dios, que me trae enojo de Dios, ira de Dios, Él los cargó, Él los quitó, los cargó. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. El pecado es nuestro problema ante Dios. El pecado impide que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo. El pecado impide que estemos en la presencia de Dios. Pero si el pecado es quitado, no hay barrera, no hay muralla que me impidan para entrar a la presencia de Dios, para tener comunión con Dios. Ahora, quien pierde la comunión con Dios es aquel que vino a salvarme y se hace responsable por mis pecados. Él pierde la comunión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios, Él tuvo que sufrir las consecuencias de la separación de Dios. Para que nosotros pudiéramos ser salvos de este lugar de tormento donde hay clamor sin respuesta, donde hay tormento eterno, donde hay separación, Él tuvo que sufrir todo esto. El castigo de Dios, la ira de Dios,
El que no hizo pecado, dice el escritor Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Él no hizo pecado. Él es santo. Él es santo. Él no cometió pecado. Él nunca le falló a Dios. Él nunca se rebeló. Él hizo justicia. Él anduvo en el camino de Dios sin desviarse ni un milímetro. Pero allí en la cruz, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y lo declara culpable. Y lo trató como culpable. Para que nosotros, los culpables, pudiéramos ser declarados justos ante Dios y ser declarados justos. Para que la puerta del cielo se nos abra, el justo tuvo que sufrir por nosotros los injustos para llevarnos, dice el apóstol Pedro, llevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo, la vida de Cristo, se me atribuye a mí. Bienaventurado al hombre, dice David, a quien Dios atribuye justicia sin obra, cuyos pecados son perdonados. Ellos, capítulo 10, 43, y ellos 13, 39 y 38 dice que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecado en su nombre. Y los que no pudieron ser justificados obedeciendo la ley, en él es justificado todo aquel que cree en él. ¿Hay salvación? Como dice Isaías, ¿acaso podremos ser salvos? Sí, hay salvación. Y esta salvación que Dios ofrece es por gracia. Ninguno de nosotros la merece. Ninguno en ninguno. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, destinados a la condenación eterna. Y nada podemos hacer para agradar a Dios. Ya el profeta describe nuestra condición delante de Dios. Describe lo que hacemos. Lo mejor, trapos sucios, harapos viejos. Pero Dios dice, en su amor, en su misericordia, nos salva en Cristo. Y esto es por gracia. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Y cómo me puedo apropiar esta salvación? ¿Acaso todos pueden ser salvos? Todos pueden ser salvos, pero no todos son salvos. No todos son salvos. Hay un medio. Hay un medio por el cual yo me puedo apropiar de la salvación. Me la puedo hacer mía. ¿Usted se la puede apropiar la salvación? No a su manera, no a la manera de su religión. Su religión le engaña. Su religión no es más que un billete falso. ¿Y por qué somos engañados por las religiones cuando somos engañados? Por ignorante, ignorar las escrituras. El Señor dice raíz, ignorando las escrituras. El apóstol, el apóstol Pablo afirma que la salvación no es por obra, Efesios 2:8. No por obras. No por lo que yo hago, puede ser, puede ser usted el mejor benefactor del mundo, ayudar, hacer grandes obras, el mejor padre, trabajador. Pero Dios dice, trapos de inmundicia. Recuerde, estas cosas para Dios no sirven para la salvación. Son buenas, sí, pero para Dios, para la salvación no sirven. Y Dios dice, y el apóstol dice, no por obras. La salvación es
por gracia y me la apropio por medio de la fe. La fe es el medio para apropiarme la salvación. La fe, en sencillas palabras, es la confianza. Confiar, descansar en Jesucristo, por lo que Él es, Dios hombre, y por lo que hizo. Se hizo responsable por mis pecados, Él los pagó. Y ahora yo descanso en Él, por la fe. Soy salvo, soy declarado justo, y puedo alabar a Dios, glorificar a Dios por lo que Él ha hecho, como lo hace el profeta Isaías 61:10. Me gozo en Jehová, mi Salvador. Me alegro en Dios, dice él, parafraseando el texto allí. ¿Por qué? Porque me vistió de vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Por medio de la fe, Dios me declara justo, me da esta vestidura que necesito para entrar a su presencia, justicia. Él sale al encuentro de aquel que hace justicia. Nosotros no hemos hecho justicia, hay uno que hizo justicia, Cristo. Pero su vida se nos atribuye a nosotros. Dios nos declara justo, pero debemos creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquel que cree es salvo, salvo de la ira de Dios, salvo de la condenación. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice, pero somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Después vienen las obras. Recuerde que el aparato se echó a perder, ya no sirve, inútil, está muerto, perdió el propósito, cayó la hoja, perdió el propósito, está muerto, ya no sirve, pero cuando este aparato se arregla si no se arregla, se echa a la basura y se quema. Pero si se arregla, vuelve a cumplir el propósito, vuelve al bolsillo, ya sea el celular o a la cartera, ¿verdad? Ahora sirve, ahora está cumpliendo el propósito. Así también nosotros, Pablo dice, los que están en Cristo, los que hemos creído en Cristo, somos nueva criatura, creado en Cristo, hecho de nuevo, para cumplir el propósito por la cual Dios me había hecho, para buenas obras. Ahora Dios recibe las obras. Ella, en el poder de su Espíritu, el cual ha venido a morar en cada creyente, el cual Dios le ha dado a cada creyente, el Espíritu Santo, que es el sello de Dios en nosotros, que nos habla que le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Él, somos un pueblo de Él. Todo lo que hemos creído estamos sellados con el Espíritu Santo. A Dios nadie lo puede engañar. Así que la fe debe ser verdadera y genuina en el Hijo de Dios. A Dios no le vamos a pasar gatos por liebre, diciendo como chileno. No, Dios sabe quién creyó, porque todo aquel que ha creído verdaderamente, Él ha dado su Espíritu, lo ha sellado. Pablo dice, Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Él sabe si usted realmente ha creído genuinamente o solamente su fe es una fe superficial que no tiene valor, que al momento de ser probada desaparece. Desaparece. Cuando el Señor requiere algo de ellos, desaparecen. Pero ellos dicen que han confesado que Cristo es su Señor. El verdadero creyente dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Preparado para buenas obras, el cual ha preparado. ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Ha creído de verdad? ¿O sigue siendo inútil en cuanto a las cosas de Dios? Esa palabra inútil es para aquellos que no han creído en Cristo, pero para aquel que ha creído ya no es inútil.
Él está dispuesto a su Señor. Él dijo, ¿por qué me llamas Señor? Señor, si no hacéis lo que te digo. Ahora el creyente en gratitud va a servir a su Señor. Va a servir. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo de la ira de Dios. De la ira de Dios. Cristo viene porque Él murió, pero resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Él viene, dice que en llama de fuego, con sus poderosos ángeles, para dar la retribución, el castigo a aquellos que no reconocen a Dios, no quieren conocer a Dios, no lo reconocen, no le dan la gloria a Dios, ni creen en el Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser recibido, para ser glorificado por aquellos que hemos creído en Él. Dios bendiga su palabra.